Amén. No era la túnica, sino el llamado de Dios. Vamos a hablar de este tema en esta tarde, para la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a introducirnos en la vida de José por un momento. Hemos tratado a este personaje casi en todo el día, para seguir una misma secuencia, pero Dios nos ha dado mensajes diferentes para nuestras vidas. La verdad que los personajes de la Biblia enriquecen mucho la vida espiritual de un hermano, porque ellos son personajes que Dios puso para ejemplo de nosotros, para que lo que ellos tenían nosotros muchas cosas tengamos, y para que los errores que ellos cometieron nosotros no los cometamos. Amén. José tenía algo que Dios le había dado, y nosotros tenemos cosas que Dios nos ha dado, pero que ahora mismo no sabemos qué es lo que tenemos. Ahora mismo ni sabemos qué es lo que Dios nos ha dado, pero lo tenemos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. José tenía un llamado de Dios, pero él solo veía una simple túnica de colores, algo bonito que su padre le había regalado. Pero Dios, a través de Jacob, entregó esa túnica a José. Y note usted que después de la túnica es que él cuenta los sueños. Y los sueños no eran solo sueños. Los sueños eran una visión de lo que Dios iba a hacer más adelante con él. Era un llamado especial de Dios para José, para que José gobernase sobre su familia y sobre mucho pueblo. Él iba a ser un administrador total de la obra de Dios. Él fue un hombre que Dios levantó para que él no dejara de morir de hambre a mucha gente, inclusive a su familia. Pero no era lo que él tenía en ese momento. No era la túnica de los colores bonitos lo que hizo que José fuera un gran, casi un rey, porque él era el segundo del rey, el segundo del reino de Egipto. No era la túnica, porque la túnica tiene una representación. No era esa túnica bonita, era que Dios lo había llamado. Y dice, vamos a hablar de esta tarde de eso, porque vamos a hablar de la túnica y usted se va a dar cuenta qué túnicas que nosotros a veces tenemos. Aleluya. Identificar que no es la túnica que tenemos nosotros, sino que es Dios quien nos ha llamado. Yo debo identificar para qué Dios me está llamando o para qué Dios me ha llamado. Amén. Esa túnica de José representa las habilidades de un ser humano. Representa lo que ese ser humano es, la parte humana. La parte donde uno se abriga, donde uno se escuda. Si me toca vivir por aquí, entonces con mi talento humano, con mi parte humana, yo puedo hacer eso. Las cosas que representa la túnica de colores, representa todo lo que tiene que ver con tu vida, con lo que tú eres, con lo que tú haces. Amén, amén, amén. Y resulta que usted y yo, muchas veces, a Dios le ha tocado que quitarle la túnica a muchos cristianos. Sí, Señor. Porque nos escudamos en un trabajo, porque nos escudamos en un hijo, en un hermano, en un familiar. Y Dios tiene que quitarle al cristiano la túnica, para que no dependa de la túnica, sino de Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Porque José dependía de esa túnica. Por esa túnica él se sentía el más querido, el más bonito, el mejor, el más elegante. Y Dios dijo, oiga José, no es la túnica, es que yo te he llamado. Y le tocó a Dios quitarle la túnica para que él se diera cuenta que no era su papá, no era la túnica de su padre, sino que Dios lo había llamado. Amén, amén. Sí, Señor. Y a veces a uno le toca así. Dios le tiene que quitar a uno la túnica, la comodidad. Dios tiene que mover al pueblo. Dios tiene que mover al cristiano, porque Dios no quiere gente quieta. Dios no quiere gente que esté perdiendo el tiempo. Él nos quita las túnicas.
Amén. Y yo no sé en esta tarde qué túnica tienes tú puesta, que no dejas o que no le deja a tu vida espiritual identificar el propósito de Dios. Hay gente que tiene túnicas de miedo, de temor. Amén. Es que tengo miedo de servir a Dios. Es que tengo temor de servir a Dios. Es que no puedo. Túnicas que lo que están haciendo es que provocan en ti un no puedo. Porque José tenía algo, y es que a través de esa túnica él se sentía el mejor, el más consentido. ¿Y a quién no le gusta sentirse así? Amén. A él lo odiaban todos sus hermanos, pero para José, con tal de que su papá y su mamá lo amaran, para él eso era suficiente para José. Pero él estaba ahí escudado, pero resulta que esto no es para toda la vida. Esto era un momentico. Esa túnica le iba a quedar pequeña algún día. Y es que pasa así. ¿Por qué cree que Dios le metió un tirón de orejas a España con la crisis? Y el mundo entero. Porque el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. El mundo está esperando que nos quitemos esa túnica y que digamos a la gente: vean, no era la túnica, era que Dios nos había llamado. Amén. Era que Dios nos había llamado. Porque si alguien puede subsistir en medio de una crisis, es el pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Dios ha pasado muchas crisis. ¿Qué más crisis que la que pasó el pueblo de Israel por el desierto? Pero su calzado nunca se acabó, su vestido nunca se dañó, nunca le faltó el agua. Siempre Dios estuvo ahí. Nunca le faltó. Si necesitaba fuego para que tuvieran calor y abrigo, ahí estaba Él. Amén. Si necesitaban columna de nube para que no les hiciera tanto calor, o el calor no los matase ni les hiciera daño, ahí la tenían. Oh hermano, Dios tiene que quitarnos muchas túnicas que tenemos puestas encima. Amén. Que nos hacen daño, que impiden que descubramos cuál es el propósito de Dios para nosotros. Cuenta la historia que había un hermano, que ese hermano era un joven, y una hermana tuvo una visión con ese joven, porque ese joven llegó a la iglesia y se convirtió y estaba bien, pero de un momento a otro retrocedió, se tiró para atrás. Y había una hermana que Dios, una joven, le mostraba en oración a ese muchacho, le mostró una visión con ese joven. Y ella lo que hacía en ese sueño era devolverse por ese joven, porque ese joven estaba lleno de espinos. Y esos espinos no lo dejaban avanzar. Y el Señor en visión le mostró a esta hermana que ella se volvía por él y lo llevaba. Pero el joven, como estaba lleno de espinos, él no podía avanzar. Avanzaba un poco y se quedaba, y ella seguía, y ella se devolvía. Hasta un día llegó que ella no se devolvió más, y se le apareció un anciano por el camino, porque ya toda la iglesia iba caminando, llegando ya casi al final. Y se le apareció un anciano que le dijo: oye, ¿y vas a dejar a tu hermano allá al final? ¿Vas a dejar a ese joven allá que se muera? Y ella le decía al anciano: no, señor, es que ya lo he intentado muchas veces. Es que ya lo he hecho muchas veces y él no se deja ayudar. Y él le dijo: oh, ven. No, es que tiene espinos y me hago daño. Y dice: no, ven. Yo le quito esos espinos, yo lo saco de esos espinos y tú lo ayudas a volver allá. Aleluya. Con toda la iglesia para que llegue allá, al reino de los cielos. Y cuenta que la hermana se devolvió con el anciano, desataron al joven y regresaron al rebaño. Y hoy en día ese joven es un pastor de la iglesia. Hoy en día ese joven es un hermano que Dios ha usado y ha levantado para salvar muchas vidas. A veces tenemos túnicas que nos impiden ayudar a nuestros propios hermanos. Túnicas que nos dicen: no, yo no puedo, o yo sí puedo, pero no quiero hacerlo. O a veces como que nos encerramos a nosotros mismos y no hacemos la voluntad de Dios por temores, por miedos, o por circunstancias, o porque no tengo
Porque Dios te tiene que demostrar a ti que no eres tú, que no son tus túnicas, que no es porque tú tengas o no tengas, porque a veces nos escudamos en eso. A veces el ser humano siempre, no digamos a veces, siempre, el ser humano se escuda en algo. Y a Dios no le gusta eso, ¿no? Dios nos tiene que quitar eso. Y miren lo que le pasó a un hombre. Ese hombre se llama Juan Marcos, el que escribió el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, se reunió Pablo y Bernabé para ir a hacer un viaje misionero y llevaron consigo a Marcos. Él era el sobrino de Bernabé. Pero resulta que en medio de ese viaje misionero, él se devolvió por cobardía, por miedo, por temor. Pero no era la primera vez que se devolvía. Porque cuando el Señor Jesucristo lo arrestaron, dice la Biblia, el joven que huyó, un joven que le quitaron la sábana y salió corriendo desnudo porque tenía miedo, Sí, Señor. perdió su túnica. Pero volvió otra vez con Pablo y volvió a perder su túnica. Él tenía puesto una túnica que no lo dejaba ver el propósito de Dios en su vida. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay un momento, hermanos, en donde el Señor permite que se escriba una carta a Timoteo, donde Pablo le dice: solo Lucas está conmigo, yo estoy casi totalmente solo, pero te digo algo, Timoteo, trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Es decir, aquel joven que tenía una manta de miedo, una manta de temor, una túnica de que no podía, ahora sí puede. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, hermano, que no eran las habilidades de él, porque esto no es nuestra fuerza, esto no es con nosotros. Amén. Si el Espíritu Santo no lo hace, no lo hace nadie. Amén. Gloria a Dios. Por eso en esta tarde, hermano, dígale a Dios que le quite lo que le está estorbando ver su gloria. Amén. Dígale a Dios que le quite esa túnica que de pronto tenemos y que nos sentimos tan cómodos, tan agradables. Porque si no, entonces no vamos a ver nada. Es que las cosas con Dios son así. Amén. Gloria a Dios. A veces, hermano, hay cosas en nuestras vidas, túnicas muy bonitas, de economía, de bendiciones. Y son cositas que uno no se va dando cuenta, pero que al final pasan resultados. Al final cobran facturas. Porque uno se va conformando. Hoy no oré porque estoy cansado, y va mañana otra vez y no ora porque está cansado. Y el diablo poco a poco le va poniendo a usted una túnica de pereza, o le va poniendo a usted una túnica de ese momento de desánimo. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿y yo por qué ya no voy al culto? ¿Yo por qué ya no alabo a Dios como antes? ¿Yo por qué no sirvo como antes? Es que tienes túnicas puestas. Amén. Que te sientes muy agradable con ellas, pero que a Dios no le agradan. Sí, Señor. ¿Usted sabe qué hizo Dios con José? Lo mandó para el desierto, donde sus hermanos. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Y cogieron y le quitaron la túnica, la llenaron de sangre y le dieron a su papá. Se lo comió una fiera. Y su papá se puso a llorar y se quedó con la túnica. ¿Y dónde quedó José? En una cisterna solo, lleno de lodo y de cieno y sin túnicas. Gloria a Dios. A Dios le tocó quitarle la túnica a José. ¿Sabe para qué? Para que él se diera cuenta que así él estuviera en la cisterna, ahí no estaría el papá Jacob. Que él solo en la cisterna no encontraría a su hermano menor Benjamín. No. En esa cisterna él se encontró con el Señor que lo estaba llamando. Amén. Y a uno le toca que encontrarse con Dios así. Y yo no sé si alguien se tiene que encontrar con Dios así, pero a mí me ha pasado y a usted le ha pasado y a todos nos ha pasado. Dios tiene que quitarnos esas túnicas. Amén. Para que nosotros podamos reconocerlo a Él. Reconocer que lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Amén.
Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Es maravilloso saber que José lo entendió. José entendió que no era esa túnica bonita del papá, sino un llamado de Dios para él. Y miren que cuando uno se da cuenta que Dios lo llama a uno, porque es que Dios llama para muchas misiones. Amén. Para muchas cosas llama a Dios. Y uno tiene que identificar para qué es que Dios me ha llamado, por qué es que Dios me ha escogido, por qué yo puedo servirle a Dios, para qué puedo servirle, por qué me puedo subir a un púlpito a cantar o a predicar o a hacer la obra de Dios. Eso es un privilegio que Dios me ha dado y yo tengo que saber usarlo para Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando uno no lo sabe usar, pues a Dios le toca que cogerlo y moldearlo. Y José tenía algo muy bonito, y es que él soñaba, pero eran sueños muy reales, muy dicientes. Y resulta que él, cuando fue llevado a la cisterna, tuvo un procedimiento. Lo compraron, lo hicieron pasar por muerto. Imagínense que lo hagan pasar uno por muerto y que lo compren. Fue muy triste. Eso es una vida muy triste. Lejos de su papá, lejos de su mamá, porque cuando uno está lejos del papá y la mamá, ahí sí es que uno se da cuenta cuál es la vida. Ahí sí es que uno se da cuenta que los 10 euritos que el papá le da a uno al mes, cuesta tenerlos. Ahí sí es que uno se da cuenta que el alimento que cuando uno llega a casa, cuesta hacerlo, cuesta comprarlo. Porque a veces uno no valora las cosas. Amén. Y Jacob, ¿usted imagina a Jacob, hermano? Ese hombre era rico. Su hijo José ahí con la túnica todos los días, bien bonita, bien trajadito con esa túnica. Y José, tú te me sientas aquí porque es que tú eres mi hijo amado, siéntate aquí. José tenía su puesto fijo, José era el mejor, José era el más lindo, el más bello, el más cariñoso, el más especial, el más cerca del papá, pero eso a uno se le acaba. Eso a uno se le acaba. Ay, es que yo soy joven. Eso se le acaba a uno. ¿O no? Amén. O pregúntenle a los hermanos que tienen 30 y 40 y verán que eso se acaba o no. Amén. Entonces se acaba. Llega uno al segundo piso y si no aprovechó, le llegó el tercero y si no aprovechó el cuarto y el quinto y ya ahí para allá. Ya, lo que no hizo en esos años ya que no lo hace. Y el tiempo se le pasa a uno. Amén. Y hay que aprovecharlos. Amén. ¿De verdad? Hay que aprovecharlos. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero José tuvo algo que a mí me gusta. Y es que José identifica las cosas. Y uno como cristiano tiene que aprender a pedirle a Dios que nos ayude a identificar el porqué y el para qué de las situaciones. ¿Sabe que alguien muy inteligente en el mundo dijo que la crisis no existía? Que la crisis venía, era para que la gente pensara, era para que la gente ideara, para que la gente creciera. Porque a veces uno se conforma, hay dinero, bueno, hay dinero, se bota, se tira, se desbarata, vuelve y se compra uno nuevo. Pero cuando hay pánico ahí en esa situación económica, entonces la gente aprende a ser ahorrativa. La gente aprende a que no hay que desperdiciar. La gente aprende a que hay que ahorrar, a que hay que invertir bien. Porque yo creo que uno no gasta, uno tiene que saber es invertir. Amén. Uno no gasta, uno tiene que saber invertir. Yo la otra vez escuchaba a un señor que decía, me fui para Colombia y me gasté 15.000 euros tomando. ¿Y usted sabe qué cuesta conseguir 15.000 euros aquí? Amén. Para uno irselos a tomar. Claro, cuando tiene uno la túnica puesta del dinero, entonces se bota. Pero Dios llegó y cogió a España y le quitó esa túnica. Y la gente, uy, ¿ahora qué hago? Pero nosotros no estamos en crisis, sino que estamos en Cristo. Estamos en Cristo y creo que nuestra túnica hoy debe ser distinta. Creo que la túnica nuestra
debe ser la que tenía el Señor. Esa túnica de amor, esa túnica de pasión, esa túnica del Evangelio. Esa es la túnica que tú y yo tenemos que tener hoy. Amén. Pero miren lo que le pasó a José. De la casa, del penthouse, de lo más bonito, de los mejores dones, de los mejores regalos, a donde no hay nada. Al desierto. Usted sabe que uno estar solo en el desierto, hermano. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Temperaturas que son inimaginables. Sube 50 por la tarde y baja 40 por la tarde. Eso es impresionante. Yo creo que el cambio climático tan brusco lo mata a uno. Le da una fiebre que lo deja a usted insolado y le da una fiebre que lo deja a usted pálido al otro día. Porque así como hace mucho frío por la noche, así hace mucho calor en el día. ¿Sabía usted que cuando usted está en el desierto no tiene norte, ni sur, ni oriente, ni occidente? Usted camina y usted lo que hace es pensar en su mente que va hacia el norte, pero mentira. Si usted es derecho, usted siempre va a dar un círculo y uno no se da cuenta. Y siempre llega al mismo punto. Y por más que usted camine, va a caminar así, en plan yéndose hacia la derecha y siempre va hasta que llega al mismo sitio y dice, estoy aquí igual. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel, caminaban y vea, otra vez al mismo lugar. Porque uno camina y uno en el desierto no sabe para dónde va. Uno lo único que hace es cansar el cuerpo. Pero resulta que Dios no dejó a José en el desierto. Él cogió y dijo, bueno, por aquí pasan estos señores mercaderes y me lo compran. Porque hasta lo compraron. Déjame que le pongan precio a uno, hermano, eso es muy triste. Usted vale tanto. Una cadenita aquí que le ponga, usted vale 20 euros. O usted vale 100 euros. Que le pongan precio a uno. Por caro, 10.000. Por caro. Un ejemplo, ¿no? Y el hombre se lo llevaron para Egipto. Usted conoce la historia mucho mejor que yo. Pero resulta que en Egipto Dios no lo llevó de una al palacio. Aquí es donde entra Dios. Procedimientos, estados, lugares, momentos, formaciones, dolores, angustias. Allí es donde entra Dios. ¿Sabe por qué? Porque José llegó a un lugar donde él dijo, como yo tengo sabiduría, porque Dios me ha dado sabiduría, entonces yo estoy aquí en esta cárcel. Y resulta que Dios le puso dos hombres, uno con un sueño y otro con otro sueño. Uno el copero y otro el panadero. Y llegaron cada uno y le contaron un sueño. El panadero se va a morir y el que da el copero va a vivir. Y él le respondió el asunto a los dos. Vea, usted en 3 días tal cosa y tal cosa. Y al otro, usted en 3 días tal cosa y tal cosa. Y él les dice, oiga, no se olviden de mí. Y se olvidaron. Dios permitió que se olvidaran de él en ese momento. Porque no era el momento de Dios. El momento de Dios llegó cuando Dios le mandó un sueño a Faraón. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le mandó ese sueño a Faraón, ya Dios había dicho, ahora José ya no tiene túnica. Ahora José no depende del papá. Ahora José está solo en una cárcel. Ahora yo lo voy a sacar de allá y lo voy a mandar acá. Porque ha entendido que no era la túnica, sino que Dios lo había llamado. Amén. Amén. Y cuando él entendió eso, usted sabe que es que Dios le dé la oportunidad a usted de tener una revelación. Él solo en un mundo tan grande como Egipto, él era el único que tenía esa revelación. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos únicos por nosotros mismos, o porque mi papá me hizo único, o porque mi mamá y mi papá para mí son lo mejor y yo para ellos soy lo más y no hay más, entonces en mí se crea mucho ego. Amén. Que me hace daño. Amén. Y el Espíritu Santo quita eso. Le quitó esa túnica y lo mandó a una cárcel donde ya no vale nada. Pero él entendió que sí valía mucho para Dios. Amén. Y cuando él entiende eso, hermano, Dios lo saca de ese lugar y lo lleva a un palacio real.
Y en ese palacio de Dal lo convierte en el segundo mejor del reino. Pero aquí hay algo. Dios le da a José una altura mejor que la que su papá le había dado. Dios le da una corona mejor que la que su papá le había dado. Dios le dio un anillo mejor que la túnica que su papá le había dado. ¿Nota usted que Dios da mejores cosas que los hombres? Amén. Pero si nosotros no dejamos que Dios nos quite la túnica, entonces Dios no nos da nada. Amén. O te quedas con la túnica que tú tienes, o te quedas con el reinado que Dios tiene para ti. Porque eso es lo que Dios le dice al pecador. O te quedas con la túnica de tu pecado, o vienes a mí, te conviertes y te doy un reinado allá en el reino de los cielos. Eso es lo que Dios le dice. Amén. Eso es lo que Dios le dice al pecador, y él tiene que escoger: o se queda con esa túnica de maldad, de muerte y de pecado, o viene ante Cristo para que Cristo lo revista de su gloria y lo lleve allá. Amén. Gloria a Dios. A un reinado celestial. Amén. Y nosotros debemos ser conscientes, hermano. No es la túnica que usted y yo tenemos. No es el cargo que tenemos, no es la posición que tenemos. Delante de Dios, usted y yo nos levantamos en pijama y nos acostamos en pijama. Eso es lo que somos. ¿O no? Amén. Así que, hermanos, yo les voy a invitar a que nos demos cuenta qué tipo de túnica tenemos. Si usted quiere tener esa túnica, o usted quiere tener el reinado que Dios le está brindando. Hubo un jovencito que se llamó Timoteo. Él tenía una túnica muy bonita. Papá, mamá y abuelita. Qué bonito vivir así, hermano. Papá, mamá y abuelita. Lo cascó el papá, va a poner la mamá. Le pegó la mamá, va a poner la abuelita. Le pegó la abuelita, va a poner el papá. Y así la pasa la vida feliz. Y todo lo tiene uno ahí. ¿Y sabe por qué le digo esto, hermano? Porque a veces estoy hablando de que la comodidad muchas veces interrumpe que nosotros veamos la gloria de Dios. Amén. No porque estemos cómodos, sino porque nos conformamos en medio de la comodidad. Amén. 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 Por eso uno debe aprovechar ahora que está joven. Porque cuando uno le toque trabajar, esforzarse, ya uno va a dejar de estudiar por trabajar, ya uno tiene que llevar el pan a la casa, ya uno tiene que sacar dinero y pagar aquí, pagar allá. Y dice, uy, ser papá es muy duro. ¿Por qué no lo pensó cuando era hijo? Uno tiene que aprovechar ahora. Yo tengo que decir, ahora, ese jovencito Timoteo, Dios lo cogió en un momento especial. Llegó el apóstol Pablo a Listra, y llegó a un culto. ¿Y Timoteo dónde estaba? En el altar orando. Me imagino yo en el altar orando a Timoteo. Y Pablo lo miraba. Uy, ese muchacho es como consagrado. Ese me sirve. Me lo llevo. Hermana, venga, hermana misionera Loida, venga, necesito a ese muchacho para llevarlo a la obra. ¿Me lo presta? Lléveselo. Lléveselo, hermano, lléveselo. Y ese muchacho, yo imagino a Timoteo con unas ganas de ser misionero. Estar al lado del apóstol Pablo no era cualquier cosa tampoco, ¿no? Misionero ahí, dándose coco con el misionero, es una bendición. Y él llegó y se llevó a Timoteo. Pero para que él se pudiera llevar a Timoteo, era porque Pablo había visto en él una túnica diferente. O más bien túnica no, reinado de Dios. Gloria a Dios. Amén. Usted sabe que no es fácil tener padres inconversos. Y a pesar de él tener un padre inconverso porque su papá era griego, se sostenía en el evangelio. Amén. Tenía una fe firme. Él no tenía túnica, él tenía algo que Dios le había dado, ¿qué? Un llamado. Para que se convirtiera en un gran apóstol de Dios. Yo no sé cuál es tu túnica hoy, o cuál es tu reinado hoy, o cuál es tu corona hoy. Hay hombres que tenían coronas impresionantes,
Mire la corona que tenía el profeta Samuel, corona de fidelidad. Prefirió ser fiel con Dios que ser un pecador con los hijos de Eli. Mire la corona que tenía este hombre llamado Gedeón. Prefirió ser un guerrero de Dios que estar en pecado con los hijos de Israel. Porque la túnica que tenía Gedeón era esa. Estaba con ellos. Pero él prefirió el reinado de Dios que esas túnicas del mundo. Y mire, hay una túnica muy bonita o un reinado más bonito. ¿Qué tal le parece la vida de David? Era un hombre, hermano, que David le enseña a uno a despojarse de las cosas. Oh, hermano, él tenía una túnica hermosa y bonita, pero también triste. Para mí David no tenía tantas túnicas porque él estaba por allá retirado, solo, sin su papá, sin su mamá. Estaba por allá solamente esperando un momento de Dios para su vida. Oh, hermano, yo creo que antes de que Samuel ungiera a David, yo creo que ya David en su corazón, ya él sabía, hermano, que Dios tenía algo para él. Amén. Porque es que David mataba leones, mataba osos. David cuidaba las ovejas. Lo que pasa es que en ese momento él no entendía por qué él cuidaba una oveja, por qué él rescataba una oveja. Él pensaba que trabajaba para las ovejas de su papá, pero Dios lo estaba preparando para levantar un pueblo poderoso en Israel. Y Dios lo cogió de detrás de las ovejas y lo puso en el palacio del rey. Yo quiero quedarme con la corona de Dios, con el llamado de Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento y piense qué túnica tiene usted. No sé qué túnica hace que de pronto usted no se mueva, que de pronto espiritualmente usted sea el mismo, que no avance. No sé qué túnica tiene usted hoy puesta, que no deja que usted vea la gloria de Dios en su directiva, en su familia, en su casa, en su hogar, en su iglesia. Oh Dios, ¿qué tengo puesto? Hay túnicas de pereza, hay túnicas de desorden, hay túnicas que no concuerdan con las cosas de Dios. Y Dios tiene que quitarnos esas túnicas para que nosotros nos demos cuenta que el Señor Jesucristo nos dice: no es la túnica que tú tienes, no es lo que tú tienes, soy yo que te he llamado para que me sirvas, para que estés delante de mí en todo tiempo, como el profeta Elías, que decía: Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Él siempre estaba en la presencia de Dios. Él entendió, que Elías entendió que no era la túnica de él, sino que Dios se había llamado al profeta. Tanto era él confiado en el Señor que él mismo se paró con la autoridad del Espíritu e hizo descender fuego del cielo, porque Elías sabía que no era él, que no era el título de profeta, sino que Dios sí lo había llamado. Y él dijo: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego. Y fuego descendía, hermano, porque él sí era profeta, porque él sí sabía que no tenía túnica, tenía un reinado de Dios, tenía un llamado de Dios. Yo te quiero invitar a ti en este momento: no te quedes ahí donde estás, no te quedes en esa posición donde estás. Dios tiene más, Dios tiene más, hermano, amigo, joven. Dios tiene más. Lo que pasa es que tú no lo ves, tú ves apenas la túnica y lo bonito de servir, pero Dios tiene más que eso. Pídele a Dios que te permita ver que tiene más, que Él tiene más para ti. Mire que Dios le mostró a José que él iba a reinar sobre su familia y él no lo entendía, pero Dios se lo estaba mostrando. Si Dios a ti te está mostrando algo, dile: Señor, ayúdame a entenderlo para yo poder dirigirme hacia ese objetivo. Hermano, ¿usted sabe quién fue la evangelizadora número 1 en Medellín? No fue un pastor, no fue un hermano, fue una anciana. Y en esa anciana, yo creo que todo Medellín conoce a esa anciana.
Porque no se limitó, porque se quitó la túnica de la edad, la dejó a un lado, y se puso la túnica del evangelio, la túnica del llamado de Dios. Y ella dijo: si Dios me salvó a mí, si Dios me entregó este evangelio a mí, yo tengo que predicar este evangelio. Y muchos en Medellín conocieron el evangelio por esa hermana. Oh hermano, ¿acaso el hermano Larsen no estaba bien contento allá en su país? Con su iglesia a lo mejor grande y su familia bien. Él no, él se quitó su túnica y dijo: yo me quito mi comodidad y por amor a las misiones voy a un país. Y llegó a Colombia, y por estar él en ese momento tomando esa decisión, hoy hay más de 3.500 pastores, hoy hay más de una iglesia grande, hoy hay más de una iglesia que predica el nombre de Cristo, porque un hombre se quitó la túnica. Señor, amén. ¿Tú puedes creer que Dios va a hacer algo si tú te quitas la túnica? Amén. Si tú de pronto dejas eso a un lado y le dices a Dios: muéstrame lo que tú tienes para mí. Dios le mostró al hermano Mindros un monte ardiendo en fuego. ¿Por qué? Y él estaba por allá en una guerra disparando, y él le dijo: suelta esa túnica, suelta esas armas, suelta esa guerra y ven a pelear aquí. Y lo envió de misionero, y vaya a ver el avivamiento que hay en Colombia, porque hombres se quitaron la túnica y vieron más bien el reinado de Dios, el llamado de Dios, que las túnicas del mundo. ¿Por qué no te quitas la túnica que tú tienes hoy puesta? Hay mucho pueblo en España por salvar. Amén. Hay muchas familias por salvar. Y de pronto la túnica de que no puedo, no sé qué hablar, no sé qué decir, es que me da miedo visitar, es que me da miedo hacer esto, está impidiendo que tú veas la gloria de Dios en tu vida, está impidiendo que tú veas el llamado de Dios a tu vida, hermano. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos quitamos hoy la túnica y le pedimos a Dios que nos permita ver ese llamado que tiene para nosotros? Amén. Que nos permita ver ese reinado que tiene para nosotros. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta tarde. Gloria a Dios. Yo quiero que tú hagas una oración hoy sincera con Dios. Que le diga al Señor: aquí estoy en este momento. Oh Dios, permíteme ver lo que tú tienes para mí. Permíteme ver, ayúdame a creer por encima de mi edad, por encima de mi necesidad, de mi problema. A lo mejor no tengo